que no esté tapando la presentación. Ahí está, perfecto. Bueno, en un segundito vamos a iniciar, por favor. Buenas tardes a todos. Ya está para que demos comienzo. Ya se solucionó el problema de la grabación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Constanza Chávez. Soy médico de la terapia intensiva cardiovascular del Hospital de Niños. Y vamos a hablar en esta oportunidad, la unidad 6, sobre la estabilización del recién nacido con sospecha de cardiopatías congénitas. Bueno, como primera medida, es muy importante saber que las cardiopatías constituyen una causa importante de morbimortalidad, sobre todo en la etapa neonatal. 8 de cada 1000 recién nacidos vivos serán portadores de una cardiopatía congénita. Para eso se recomienda que su reconocimiento precoz y su tratamiento oportuno es algo fundamental, ya que el 80% de las cardiopatías dejadas a libre evolución tiene una mortalidad cercana al 80% y es la tercera causa de mortalidad en la etapa neonatal. Hoy en día existe un tratamiento curativo o por lo menos hay un ofrecimiento de tratamiento paliativo para la mayoría de las cardiopatías congénitas. Los pacientes neonatos o con sospecha o con diagnóstico de cardiopatías congénitas son pacientes que son considerados críticos. Son pacientes que hemodinámicamente pueden estar estables, la tendencia es a la inestabilidad y a su ingreso a la unidad de cuidados intensivos necesitan profesionales que le brinden un cuidado oportuno y acertado. Ese cuidado oportuno y acertado está dado sobre todo en la conducta de anticipación, que es muy importante para estos pacientes. Pensando cómo uno podría abordar o en quién pensar que podría ser portador de una cardiopatía congénita al momento de nacimiento, es importante que sea considerada en pacientes que tengan la presencia de cianosis, que es un signo cardinal muy importante y es muy llamativo y es fácil de detectar muchas veces. La dificultad respiratoria o la polipnea también es un signo que debe hacernos pensar en la posibilidad de un paciente portador de cardiopatías congénitas, la insuficiencia cardíaca, que muchas veces no es tan fácil de diagnosticar, sí la presencia de soplos cardíacos, de trastornos en el ritmo del paciente, alteraciones en los pulsos periféricos y en la presión arterial, las presiones diferenciales medidas en miembros superiores y miembros inferiores. En algunos episodios, los hallazgos radiológicos nos pueden servir para orientarnos, como por ejemplo la cardiomegalia, el edema pulmonar, también nos pueden hacer pensar en la presencia de las cardiopatías congénitas. Y algo muy importante, sobre todo las personas que asisten y que tienen la atención inicial o que son el primer contacto
en la internación conjunta, es la saturación pre y postductal diferente, que son pautas que nos tienen que hacer pensar en la presencia de probables cardiopatías congénitas en el recién nacido. Es muy importante entonces que ante la sospecha uno debe internar a ese paciente y debe ser sometido a un monitoreo que debe ser estricto y de manera continua. La evaluación del estado dinámico, la evaluación, perdón, del paciente es dinámica. Un paciente que puede estar inicialmente, lo que uno cree está estable hemodinámicamente, y la descompensación es algo muy agudo. Es importante en estos pacientes controlar la mayor cantidad de signos vitales, predominantemente la frecuencia cardíaca, en el monitor la presencia de un electrocardiograma de manera continua, la frecuencia respiratoria y el tipo de frecuencia respiratoria, el patrón respiratorio que tiene el paciente. Ante la descompensación o las alteraciones a nivel hemodinámico, la presión arterial puede ser controlada de manera invasiva y no invasiva, pero sí debe ser de modo continuo, ya sea por hora o cada 2 horas, si es de manera no invasiva, pero si uno puede acceder a una línea arterial por la descompensación del paciente, la presión invasiva va a ser de modo continuo. Es importante tener un balance hídrico estricto del paciente, ya que ningún cardiópata se beneficia con los grandes edemas ni con grandes aportes hídricos al momento de su diagnóstico. La diuresis debe ser controlada de manera horaria a través de una sonda vesical, y la temperatura central también es importante controlarla en los pacientes, sobre todo en los recién nacidos. Acá me voy a detener en 3 cosas para aclarar, que si bien uno necesita tener una monitorización continua del paciente, y es muy importante que mínimamente pueda tener el control por saturometría, que es un método si bien no invasivo y que actúa de manera continua en el paciente, nos permite ver el índice de oxigenación arterial. Sí, es muy importante tener en cuenta que estos valores pueden ir cambiando de acuerdo a la patología que uno sospeche que pueda tener mi paciente. La temperatura, el control de la temperatura, sobre todo en los recién nacidos, que son muy lábiles, que son pacientes que tienen poca reserva, nos ayudan mucho, sobre todo en el control de las arritmias, sobre todo en el sangrado también, y en el postquirúrgico también va a ser una cosa muy importante a tener en cuenta. Otro buen marcador que tenemos en las terapias intensivas, en los pacientes que hacemos recuperación cardiovascular, es la valoración del lactato, el ácido láctico que le medimos a los pacientes, que es un buen marcador de estrés metabólico y que hace su aporte para ver en qué estamos parados con respecto a la hipoperfusión tisular. Y nos muestra también la posibilidad del desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno en los pacientes, ¿sí? La elevación permanente del ácido láctico es predictivo de alta mortalidad en los pacientes, y la tendencia es que cuando nosotros estamos haciendo una reanimación, un tratamiento adecuado del estado clínico del paciente, la disminución del lactato o del ácido láctico debe ser de manera continua. Y lo otro también que es importante es que todas las personas que vamos a estar a cargo de la monitorización del paciente sepamos que no somos unas meras personas que estamos controlando o midiendo parámetros o colocando números, sino que es importante la adecuada medición y saber cuándo es necesario solicitar ayuda o pedir la valoración de otro especialista en este caso. Otro elemento muy importante que nosotros utilizamos y que si bien es relativamente nuevo es el NIRS, que es una técnica óptica que es no invasiva, por eso es ampliamente utilizada y nos permite monitorizar la oxigenación tisular de los pacientes.
Explica la relación exponencial entre la transmisión de luz a través de una sustancia y la concentración de las mismas, que ese sería el método por el cual funciona y nos aporta datos, pero es importante porque nos aporta datos entre el balance que existe entre la disponibilidad y el consumo de oxígeno. Son como dos stickers que se ponen a los pacientes y tienen un sensor somático y un sensor cerebral. Y su valor fundamental, porque nosotros utilizamos mucho esto, es porque el valor está dado que cuando el gasto cardíaco disminuye en el organismo, habitualmente lo que el organismo pone en juego es la redistribución del flujo sanguíneo. La sangre se distribuye tratando de proteger órganos nobles y eso se ve en los valores de NIRS, ¿sí? Que la tendencia es a la caída. ¿Sí? Hay valores diferentes entre los pacientes en los que son cianóticos de los que no son cianóticos. Los valores normales en los pacientes acianóticos es del 70% o más y los acianóticos entre 40 y 60%. Que exista una diferencia en las mediciones que son continuas del 30% entre el sensor somático y el cerebral es un parámetro de alarma que indica que uno tiene que tener una conducta para trabajar y para ver qué es lo que está sucediendo en mi paciente. Valores absolutos, ya sea somáticos o cerebrales por debajo del 60, cerebrales por debajo del 60 o somáticos por debajo del 50, nos están hablando de una inadecuada oxigenación. Y la reducción de un 20%, ya sea uni o bilateral, ¿sí? Es un parámetro que está marcando la normalidad e indica que hay que tomar una conducta en la reanimación de ese paciente que estamos tratando. Lo más importante que tiene este método es que sucede de manera inmediata. Si bien está sucediendo en el organismo, nosotros ya estamos viendo su traducción en los valores que uno está midiendo, que es la diferencia que tiene, por ejemplo, con los valores de ácido láctico, que necesitan mayor tiempo en el organismo como para poder ser medidos y para que uno sepa qué es lo que está sucediendo. ¿Cuáles serían los pacientes que uno debería indicar una evaluación cardiológica de urgencia? ¿Sí? Todos aquellos pacientes que uno dosa una PO2 en sangre arterial menor al 50% con una FIO del 100%, es indicación de una evaluación cardiológica de urgencia. Saturaciones preductales diferentes a las postductales, con alteración o diferencia entre miembro superior y miembros inferiores, cianosis diferenciales reversa, donde la saturación en miembros inferiores es mayor a la de los miembros superiores, la presencia de soplos asociados o no a la cianosis, la presencia de insuficiencias cardíacas y o episodios de cianosis con la afectación pulmonar a través del distrés respiratorio, son indicaciones inmediatas de evaluación cardiológica. Ahora bien, ante la presencia de cianosis, tenemos que identificar que es una situación de emergencia en los pacientes recién nacidos. Si bien todos estos que ustedes ven acá en color rojo, ¿sí? Como son las enfermedades y o las patologías que pueden estar presentes en los pacientes con cianosis al momento del nacimiento. Pero más allá de que uno tenga un diagnóstico certero de cuál es la cardiopatía o cuál es la situación, la cianosis es una situación de emergencia y los pacientes que presenten este signo cardinal son pacientes que deben ser admitidos de manera inmediata a un centro neonatal. Es fundamental el examen físico, exámenes de laboratorio y control de todos los signos vitales. En este caso, son pacientes pasibles de evaluación cardiológica inmediata, que es lo que sí nos confirma el diagnóstico y debe realizarse lo antes posible. La pregunta sería, ¿qué hacemos nosotros ante la presencia de un paciente con cianosis? Ya hablamos que es importante la internación, que tenga un ambiente térmico adecuado. Es importante la sedación y el que el paciente esté dentro de todo lo más confortable para poder disminuir los requerimientos de oxígeno. Es importante hacer un monitoreo completo de la mayor cantidad de signos vitales posibles, que el paciente tenga accesos de vasos seguros,
mantener hematocritos entre 45 y 60%, y es fundamental un adecuado aporte de volumen. Adecuada diuresis, hablamos de ritmos diuréticos continuos de más de 1 miligramo por kilo y por hora del paciente. Es importante descartar la hipertensión pulmonar en estos niños, y si la hipoxemia es muy severa, que estamos hablando saturaciones por debajo de 70, es fundamental la administración de oxígeno para alcanzar saturaciones del 80% y hasta el 85%, no más que esto. También es importante la corrección de las alteraciones metabólicas, monitorizando el calcio, el potasio, el pH de estos pacientes. La ventilación asistida en el caso, en caso que sea necesaria, no todos los pacientes con cianosis deben ser intubados. Sí es de importante consideración cuando tenemos pH que están por debajo de 7,25, cuando la CO2 de los pacientes es mayor de 60 o cuando el paciente cursa con presencia de apneas. ¿Es lícito en este momento usar prostaglandinas o considerarla? Entonces, la respuesta es que ante la presencia de cianosis extrema en un recién nacido, en especial si tenemos una tendencia al desequilibrio hemodinámico, acidosis metabólicas, mientras se espera la presencia o la evaluación por medio de una ecocardiografía, o si no tenemos la posibilidad y uno necesita que su paciente sea trasladado a un centro de mayor complejidad, la utilización de las prostaglandinas. Dice que la utilización siempre va a ser la menor dosis necesaria para poder asistir al paciente, y las dosis oscilan de 0,01 a 0,1 gamas kilos minutos, tratando de utilizar siempre la menor dosis posible. Eso en los pacientes vamos a ver la mejoría cuando es efectiva, digamos, el accionar de los prostaglandinas, cuando tienen cardiopatías que pueden ser obstructivas derechas, donde la circulación pulmonar va a depender de la utilización, o de las cardiopatías obstructivas izquierdas, donde vamos a ver mejoría de la cianosis o de la hipoxemia, y en el caso de las lesiones obstructivas izquierdas vamos a tener una mejoría en la perfusión, en los pulsos, en la diuresis de los pacientes. Sí es importante utilizar la menor dosis efectiva para lograr el objetivo, que es la mejoría del paciente y por ahí un poco la compensación hemodinámica, porque los efectos de las prostaglandinas, los efectos colaterales, se ven generalmente en los pacientes con dosis mayores a 0,03 gamas kilominutos. Y estos pueden ser la presencia de hipotensión arterial, el enrojecimiento, la vasodilatación, los temblores. Hipertermia también está descrito, y en raras ocasiones también podemos tener convulsiones. Otra cuestión en el caso del paciente que se presenta con la cianosis o con la descompensación hemodinámica es el cultivo para descartar un proceso infeccioso que esté cursando el paciente y la utilización de antibióticos. También, como está descrito, entre más del 25% de los pacientes que tienen cardiopatías congénitas, que es una malformación mayor, es importante en la medida que se pueda identificar otras anomalías presentes en los pacientes. Es importante que ante la presencia de cianosis central, corresponde a saturaciones por debajo del 75%, los pacientes sean sometidos a un test de hiperoxia, el cual puede aclarar por ahí un poco más el panorama acerca de cuál sería la causa y de qué manera uno podría actuar ante la presencia de cianosis. En los pacientes que generalmente tienen un aumento de la oxigenación, primordialmente se debería buscar algún tipo de enfermedad pulmonar, o la cianosis podría ser secundaria a algún compromiso pulmonar severo, como sería la enfermedad de membrana hialina, el síndrome de estrés respiratorio, de otras causas. Ahora, cuando no hay respuesta con el test de hiperoxia, que es por el aporte de oxígeno, podemos guiarnos posteriormente con la placa de tórax, que nos puede dar una aproximación si es que tenemos una vascularización aumentada o disminuida,
pero cuando no hay respuesta en el test de hiperoxia, es muy probable que estemos ante la presencia de una cardiopatía congénita. Con respecto a los pacientes que presentan o que se presentan con insuficiencia cardíaca, hablamos de que es un síndrome clínico que nos va a demostrar que hay una incapacidad del corazón, ¿sí?, para responder a los requerimientos metabólicos que tiene el organismo. Eso puede darse por tres motivos, porque el corazón tiene un trabajo aumentado, ya sea porque hay un aumento en la prescarga o en la poscarga, ya sea por obstrucciones al tracto de salida ventricular de manera derecha o de manera izquierda, del corazón derecho o izquierdo, o porque hay presencia en la falla de la bomba cardíaca, tal es el caso de las miocardiopatías o las miocarditis. Y otra cosa que puede presentarse como una insuficiencia cardíaca son todo el tipo de alteraciones del ritmo cardíaco, ya sea en más, como las taquicardias paroxísticas supraventriculares, o en menos, como los bloqueos AB completos, ¿sí? Todos esos se pueden presentar con signos de insuficiencia cardíaca, y es importante el monitoreo en la terapia intensiva, control permanente de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, es importante la saturación, y volvemos a que es importante en los pacientes con sospecha de cardiopatía el balance hídrico estricto, la diuresis horaria y mejorar el transporte de oxígeno. El hematocrito entre 40 y 45, administrar cuidadosamente el oxígeno porque muchas veces eso puede empeorar el cuadro del paciente, ¿sí? Considerando que el oxígeno es un medicamento y como tal puede tener sus consecuencias deleterias en el organismo, produciendo en muchos casos la vasodilatación que empeora el cuadro respiratorio y la hipoxemia del paciente. La ventilación mecánica sí es necesaria, importante corregir la acidosis en las alteraciones metabólicas, disminución de la precarga en el caso de que estamos ante la presencia de una insuficiencia cardíaca con la restricción del volumen y la utilización de diuréticos. El diurético por excelencia utilizado sobre todo en los pacientes con insuficiencia cardíaca es la furosemida. La dosis aproximada sería de 1 miligramo por kilo por dosis, pero en los pacientes que son recién nacidos, en los pacientes neonatos, hemos tenido respuestas por ahí más efectivas con menores dosis. Entonces, por ahí lo que estaría indicado es la menor dosis efectiva para que nosotros podamos tener un balance negativo y un ritmo diurético de 1 y no más alto que 3 miligramos por kilo por hora en el paciente. En estos casos está considerado en los pacientes con insuficiencia cardíaca la utilización de drogas vasoactivas que nos ayudarían a mejorar la función del miocardio, mejorar la contractilidad del corazón y también, en el caso de ser necesario, y de acuerdo a lo que uno sospeche que puede estar pasando con nuestros pacientes, la disminución de la poscarga con los vasodilatadores. También, si uno sospecha que el paciente está en insuficiencia cardíaca o en un shock secundario a obstrucción y que la patología depende de las prostaglandinas, se puede utilizar de manera empírica la utilización de prostaglandinas para mantener el ductus abierto para la mejoría del paciente. ¿Se podría en un paciente hacer una aproximación diagnóstica a través de alguna placa o algún signo que aparezca dentro del examen clínico? La respuesta es sí. La circulación pulmonar permite hacer una aproximación diagnóstica, sobre todo en las cardiopatías cianóticas, que pueden cursar con hipoflujo pulmonar o con hiperflujo pulmonar. La cianosis es la manifestación cardinal de que hay hipoxemia e hipoxia tisular, y es importante en estos pacientes distinguir la cianosis periférica, que puede estar provocada por vasoespasmo, que puede estar provocada por sepsis, que puede estar provocada por shock, de la cianosis central, donde es importante que las dos causas principales podrían ser la cardíaca y o la pulmonar. Para eso es importante diferenciarla, y un elemento que la mayoría tiene a mano es la realización del test de hiperoxia con la hiperventilación, que nos puede determinar si
la causa puede ser cardíaca y o pulmonar. El recién nacido que cursa con una enfermedad pulmonar, habría que pensar en la aspiración meconial, la hipertensión, que puede estar relacionada a las hernias diafragmáticas o la enfermedad de membrana hialina. Cuando tenemos cardiopatías que se presentan con dificultad respiratoria, estas son las más difíciles de diferenciar de las enfermedades pulmonares. Por tanto, y en cuanto la ecocardiografía en estos pacientes resulta fundamental. Con mayor frecuencia provocan insuficiencia cardíaca, pero también el cuadro tiene dificultad respiratoria, pacientes tienen polimnea, tienen hiperemia pulmonar, como podría ser en el caso de la transposición de los grandes vasos. Pacientes tienen un estado de shock y hay una hipoperfusión tisular que está generalizada, que lo vamos a ver en la temperatura, que lo vamos a ver en la taquicardia persistente del paciente, que lo vamos a ver en las saturaciones que por ahí son bajas, son pacientes que van a estar con hipotermia, son pacientes que van a tener una diuresis escasa. El diagnóstico diferencial con otros tipos de shock y con la causa séptica y los de origen metabólico es fundamental para el estado de salud de estos pacientes. Generalmente son pacientes que no tienen un patrón radiológico característico y estas serían, por ejemplo, la presencia de la coartación aórtica crítica, la interrupción del arco aórtico, la estenosis aórtica crítica o la hipoplasia de ventrículo izquierdo, para los cuales sí siempre va a ser necesario, mientras nosotros procedemos en la compensación hemodinámica del paciente, la llamada o la solicitud de un paciente, de una ecocardiografía, es un cardiólogo que lo puede evaluar al paciente y o la derivación a un centro de mayor complejidad. Y bueno, y acá me parece importante hablar, como decíamos recién, que la ecocardiografía al lado del paciente es un elemento actualmente diferenciador en el paciente crítico, debido a que nos ayuda en el diagnóstico diferencial de las cardiopatías estructurales cuando el debut es el shock, que nos permite evidenciar la hipertensión pulmonar y cuál es el grado, nos ayuda en medir, digamos, la funcionalidad de la función cardíaca, nos permite adaptar las terapias vasoactivas, ¿sí?, para tener una mayor contractilidad miocárdica y nos ayuda también en el seguimiento de la terapia instaurada propiamente dicha. Terminando esta primera parte, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, este tema inicialmente, si no pasaríamos a la segunda parte, que habla de lo que son las drogas vasoactivas. No hay ninguna pregunta en el chat, Coté. Bueno, seguimos entonces. Bueno, para hablar de drogas vasoactivas, primero tenemos que saber que son herramientas que están disponibles para el manejo hemodinámico de los pacientes, pero primeramente es fundamental el manejo clínico. Vamos a hablar de algunos términos que son importantes entender. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inotrópicos? Que son drogas que básicamente mejoran la contractilidad y el gasto cardíaco. Las drogas presoras son las que nos ayudan en el aumento de las resistencias vasculares sistémicas y su consecuencia es el aumento de la presión arterial. Las drogas cronotrópicas son las que aumentan la frecuencia cardíaca y los lucitrópicos son los que mejoran la relajación durante la sístole, disminuyen la presión al final de la diástole ventricular. Y para la utilización de las drogas vasoactivas tenemos algunos principios que son básicos que antes de utilizar o de elegir una droga es que tenemos que pensar. Que para la utilización tenemos que satisfacer la demanda metabólica del organismo, ¿sí?, que puede estar normal, aumentada o disminuida. Cumplir con este objetivo implica que nosotros tengamos un adecuado balance de oxígeno entre la oferta y la demanda de oxígeno que tiene el paciente, y que todas las medidas terapéuticas van a estar destinadas a restablecer este objetivo,
que es el adecuado balance entre la oferta y la demanda. Incluye, obviamente, la optimización de la oferta con disminución de la demanda. En la mayoría de los casos vamos a tener ambas situaciones. Con respecto a los pacientes neonatales y a los pacientes pediátricos, hay consideraciones a tener en cuenta. Uno de ellos es la inmadurez de todo el sistema cardiovascular y renal, la distensibilidad cardíaca que está disminuida, el 30% del 30% hay una disminución del 30% de los elementos contráctiles del corazón. La inervación simpática es incompleta. Si bien son pacientes que tienen buena respuesta a las catecolaminas, tienen una inervación colinérgica adecuada y son pacientes que toleran pobremente el aumento de la poscarga. Ante todas estas consideraciones, uno debería buscar para el paciente un fármaco que sea ideal para el tratamiento del objetivo propuesto para mejorar el estado de nuestros pacientes. Para lo que deberíamos conseguir un fármaco que no sea productor de arritmia, que estabilice la tensión arterial, que pueda ser estimulante de la contractilidad cardíaca, que tenga un efecto inmediato, vida media corta, que esté libre de taquifilaxia, libre de toxicidad cardíaca, que tenga un efecto lucitrópico positivo y que no aumente, que no incremente el consumo de oxígeno del miocardio. Para todo eso, cuando uno piensa cuál sería la droga que cumpla con todos estos postulados del fármaco ideal, se da cuenta de que no existe, ¿sí?, una droga que cumpla con todas esas características, por lo que es importante que uno vaya con la experiencia o con manejo adecuando las drogas a las necesidades de los pacientes y que vas haciendo por ahí un pool de las drogas que por ahí son más efectivas y que sean más adecuadas para cada edad y en cada etapa del tratamiento. Si los clasificamos en inotrópicos y vasopresores, tenemos adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina y algunas otras drogas como la vasopresina, el isoproterenol y la terlipresina. Vasodilatadores, el nitrogluciato y la nitroglicerina. Acá hay como un pool pequeño, hay muchas más drogas, pero mencionamos solamente las que más utilizamos nosotros. Y como inodilatadores, la mirrinona y el levosimendan. El uso racional va a depender de cuál sea nuestro conocimiento acerca de las RAM y de cómo actúan y a dónde actúa cada uno de estas drogas, sobre todo en sus receptores. Si tienen preponderancia alfa 1 o beta, ¿sí? La adrenalina, la noradrenalina y la dobutamina son preferentemente alfa 1 y producen vasoconstricción y aumento de la resistencia. Dopamina, dobutamina y adrenalina tienen una preponderancia de receptores beta 1 y de los beta 2 con broncodilatación y sería la dobutamina y el isoproterenol. Vamos a hablar acá como vamos a hablar un poquito de cada una de las drogas. Estas tienen bastantes cosas escritas, pero vamos a decir por ahí que la dopamina es la precursora de la norepinefrina en el organismo y que su acción es dosis dependiente. Actúa básicamente sobre los lechos renal y espláncnico y bajas dosis actúa sobre los receptores dopaminérgicos y lo que nos permite o lo más aprovechable de estas drogas es que disminuyen la resistencia periférica. Eso hace que produzca una vasodilatación que muchas veces antes se decía que era una droga que aumentaba la diuresis o que era diurética, pero en realidad es el aumento del flujo renal es lo que permite que por ahí llegue mucha más sangre a los riñones y pueda existir un mejor filtrado y que por eso por ahí se confunde de que no es una droga diurética, sino que produce una vasodilatación y aumenta el flujo renal. Cuando utilizamos a altas dosis, más de 5 a 10 gamas por kilo minuto, actúa sobre receptores adrenérgicos y aumenta la resistencia vascular.
Generalmente se la utiliza en los pacientes que tienen hipotensión, pero está contraindicado, perdón, en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca aguda, ya que aumenta la poscarga y es una cosa que en neonatología es muy mal tolerada con los pacientes. La dobutamina es sinotrópico y un cronotrópico débil, incrementa la contractilidad miocárdica, aumenta la presión arterial sistólica, pero tiene también un efecto beta 1 estimulando los beta 1 del corazón y aumenta el consumo de oxígeno a través del aumento de la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Tiene a favor que tiene una vida media de 2 minutos, ¿sí? Y una de las cosas que se ha observado en la utilización de estas drogas por más de 72 horas es que empieza a decaer, digamos, sus funciones porque tiene down regulation en lo que son sus receptores. Está contraindicada en los pacientes con arritmias, principalmente en los ventriculares y en los casos también de aumento de la poscarga, como en el caso de las estenosis aórticas. La norepinefrina o noradrenalina, como se la conoce habitualmente, es una agonista de actividad beta, es uno de los vasopresores más potentes que vamos a tener, pero produce una marcada vasoconstricción periférica. Sí nos sirve como cuando necesitamos aumento de las presiones cardíacas, pero lo que aumenta también es el volumen minuto del corazón. También la dosis es rango dependiente y está contraindicada en los pacientes que tengan trombosis, ya que la vasoconstricción periférica que produce es muy marcada y puede empeorar cuadros de isquemia. También aumenta el consumo de oxígeno de manera importante y puede producir arritmia. Por lo tanto, nosotros en los pacientes cardiovasculares las usamos generalmente a bajas dosis y no superando los 0,15 o 0,20 gamas por kilo. Con respecto a la epinefrina o adrenalina, también es un potente estimulador del sistema simpático, tiene una acción sobre los receptores alfa y beta del miocardio y nos ayuda mejorando mucho la contractilidad. También produce aumento de la frecuencia cardíaca y también es una droga arritmogénica. Ayuda sobre todo en los pacientes que tienen un bajo gasto cardíaco, ¿sí? Y tiene y ayuda en la sístole cardíaca que la hace de manera más efectiva. Y produce una vasoconstricción no solamente arterial y venosa, y actúa a nivel de casi todos los órganos nobles o todos los receptores del organismo, en la piel, en las mucosas y sobre todo en el riñón. Es cronotrópica positiva y la vía de elección para utilizarla es generalmente endovenosa. Cuando la utilizamos a altas dosis, una de las cosas que puede hacer es una vasoconstricción renal marcada, por lo tanto disminuye el flujo renal. Y en el caso de los pacientes, sobre todo neonatos, los bruscos cambios en las tensiones arteriales, ¿sí?, pueden producir hemorragia cerebral. Por vía periférica, generalmente no es que esté contraindicado, pero se prefiere que siempre se haga por una vía central o por una vía segura, porque puede producir extravasación, digamos, del líquido de la preparación y lesiones necróticas muy importantes. Con respecto a la vasopresina, es una droga que nosotros estamos utilizando en este último tiempo, que es una droga que actúa, que tenemos nosotros todos, es una hormona endógena, es osmorreguladora, vasopresora, es hemostática y tiene secreciones de tipo endocrina y además termorregulatoria. ¿Cuáles son las señales que uno utiliza para la secreción en el organismo? Todo lo que tenga que ver con el aumento del tamaño del llenado auricular, la hipotensión, la presencia de reducción en el volumen sanguíneo o la disminución en el retorno venoso. Todo eso estimula la secreción de esta hormona endógena que nosotros podemos utilizarla también por vía externa a través de la droga que habitualmente se llama vasopresina y la encontramos en el mercado.
En el riñón hay muchos receptores, entonces ayuda al aumento de la reabsorción de agua libre, aumenta el tono vascular y es muy importante en los estados de shock, ¿sí? Con vasoplejía. La utilizamos mucho en los pacientes que tienen altas dosis de catecolamina o en los pacientes que tienen shock resistente a las catecolaminas, ya que produce aumento de la presión arterial por otros receptores que son diferentes a los receptores alfa y beta, ¿sí? Y nos permiten utilizar menos cantidades de volúmenes, sobre todo en los pacientes que necesitan la reanimación con volúmenes, y nos permite la utilización de menos cantidades de drogas vasopresoras como adrenalina y noradrenalina. Es una droga que también está recomendada en los pacientes con sepsis, en shock séptico en realidad, refractarios a fluido y a altas dosis de adrenalina y noradrenalina. Y la milrinona, que es una droga que prácticamente la usamos en casi todos nuestros pacientes, es un inhibidor de la fosfodiesterasa, vasodilatador periférico, aumenta el volumen minuto cardíaco y aumenta el volumen de eyección, vasodilatación pulmonar. Tiene un efecto significativo en la conducción, en la frecuencia cardíaca y lo importante que tiene, que es una droga que nos efectiviza la contractilidad y la eyección y los volúmenes sistólicos, pero que no aumenta el consumo de oxígeno. Está indicada cuando existe evidencia de hipoperfusión periférica o en los pacientes con diagnósticos de isquemia miocárdicas o en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, y claramente nosotros la usamos en casi todos los pacientes en el postquirúrgico cardiovascular. El levosimendan es una droga que usamos muy poco, generalmente para utilizarla tenemos que tener pacientes que tengan adecuadas presiones, porque es una droga que nos va a producir dos cosas que por ahí no nos ayudan en el momento en que tenemos las disfunciones sistólicas severas, como por ejemplo producen bradicardia e hipotensión. Está indicado sí en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, bajo volumen minuto y asociado siempre a una disfunción sistólica. Nosotros no utilizamos, no hacemos dosis de carga, sino que directamente lo utilizamos en goteos continuos de 24 horas y generalmente lo hacemos en goteo de 24 horas y no repetimos a menos que los pacientes sean muy específicos, pero generalmente uno lo hace en la disfunción en una sola vez el goteo en 24 horas. El nitroprusiato es un potente vasodilatador venoso y arterial, reduce las resistencias vasculares periféricas, disminuye la poscarga y la prescarga, y lo utilizamos en las emergencias hipertensivas, sobre todo en los postquirúrgicos de pacientes con coartaciones. Si bien es un vasodilatador cerebral que aumenta el flujo sanguíneo cerebral y la PIC, entonces esa es una cuestión que hay que tener muy en cuenta cuando trabajamos con neonatos. Y es una droga que es rápidamente metabolizada, que deriva del cianuro, que no está indicado el goteo de manera continua, más de 2 o 3 días, por los compuestos tóxicos que producen en el paciente. Y una vez preparada hay que cambiar la solución porque se desnaturaliza la droga cada 24 horas. Y la nitroglicerina es una droga que, si bien es un vasodilatador periférico, nosotros solamente la estaríamos usando en los pacientes con necesidad de vasodilatadores que actúan a nivel local, sobre todo para el tratamiento de las isquemias periféricas. Si bien está identificado o está indicado en la insuficiencia cardíaca congestiva o en la angina inestable, es una droga que nosotros en neonatología y en pediatría propiamente dicha no la utilizamos en goteo continuo.
¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren levantar el silencio del micrófono? Pueden hacerlo. Si no, van dejando la pregunta en el chat. Ahora a continuación, el doctor Fagalde va a seguir con el tema del cuidado perioperatorio del paciente con neonato con cardiopatía congénita. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Bueno, vamos a continuando con esta primera parte de la charla. Vamos a hablar de dos temas particularmente ahora: ventilación mecánica en el paciente con cardiopatía congénita y después sedación y analgesia. Hola. No se escucha. ¿No se escuchaba? Bueno, vamos a empezar de nuevo. Vamos a hablar primero de ventilación mecánica. Es importante tener en cuenta que los pacientes cardiópatas generalmente tienen pulmones sanos. Sin embargo, cuando van a ser sometidos a una cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea, esta produce una respuesta inflamatoria que altera la resistencia y la distensibilidad del pulmón del paciente. Con lo cual, es importante tener un cuidadoso manejo de la asistencia respiratoria mecánica, no solamente en el postoperatorio, sino en toda la etapa perioperatoria. ¿Cuál sería el objetivo del manejo ventilatorio? El objetivo es utilizar una estrategia adaptada a la fisiología cardiovascular del paciente individual. Es decir, si bien en el transcurso de esta pequeña charla vamos a ir viendo las distintas estrategias que tenemos para los distintos tipos de pacientes, uno tiene que pensar que no todos los pacientes son iguales y que uno va a tener que ir adaptando la asistencia ventilatoria mecánica según el paciente que tiene. ¿Se escuchó hasta dónde? ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha Bueno, perfecto. bien, entonces, el uso de presión positiva produce cambios en volúmenes pulmonares y en la presión intratorácica. Estos cambios en volúmenes pulmonares y en la presión intratorácica, uno tiene que tener presente que puede provocar alteración en la función del miocardio y alteración en el flujo sanguíneo pulmonar. ¿Cuál es el modo ventilatorio ideal que nosotros deberíamos tener para nuestros pacientes cardiópatas? Primero, un modo que logre que el tórax se expanda. Después, que sea de utilidad para todas las edades, que permita protección pulmonar, que permita y estimule la respiración espontánea, y esto es extremadamente importante, y que respete y mejore las interacciones cardiopulmonares cuando sea necesario. ¿Existe el modo ventilatorio ideal? No, no existe el modo ventilatorio ideal. Veremos cuáles son los modos más adecuados para nuestros pacientes.
Desde el punto de vista fisiopatológico, si nosotros comparamos un poco lo que es respirar a presión negativa o respirar a presión positiva, la presión negativa intratorácica provoca que, la diferencia de presión que hay, provoca que ingrese aire a los pulmones. Esto facilita el retorno venoso, facilita el llenado ventricular y mantiene el volumen pulmonar. Hay que tener en cuenta que el volumen tidal va a ir llenando los pulmones desde abajo hacia arriba y que la mejor perfusión en los pulmones en ventilación espontánea, que es a presión negativa, se encuentra en los vasos. Cuando nosotros respiramos espontáneamente, el volumen tidal que manejamos, es decir, el volumen corriente que manejamos, es habitualmente entre 5 y 7 mililitros por hora. Cuando vamos a ventilar a presión positiva, la presión positiva que ejerce el respirador lo que hace es empujar aire a los pulmones. El patrón de llenado de los pulmones al revés, se llena de vértice a las bases. La presión positiva produce una disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo. A su vez, la posibilidad de poner presión positiva al final de la expiración provoca una disminución del retorno venoso, provoca un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, un aumento de la resistencia vascular pulmonar y mejora la eyección del ventrículo izquierdo porque hay una alteración en el gradiente de presión entre los vasos intra y extratorácicos. ¿Cuál sería lo ideal? Mantener el volumen pulmonar cercano a la capacidad residual funcional. Esto va a mejorar la ventilación-perfusión, va a mejorar el intercambio gaseoso, va a reducir la poscarga del ventrículo derecho y va a permitir el control clínico de las resistencias vasculares pulmonares. Cuando decidimos indicar ventilación mecánica en un paciente con una cardiopatía congénita, hay distintas 5 causas fundamentales por las cuales nosotros pensamos que un paciente tiene que entrar en un respirador. Uno sería para corregir la hipoxemia, mantener ventilación alveolar adecuada, disminuir el trabajo respiratorio, manejar flujo pulmonar y sistémico efectivo y asegurar la vía aérea en un paciente que ha sido operado recientemente. Hemos dicho que no existe un modo ideal para ventilar a un paciente, sin embargo, lo que se ha visto, a diferencia de lo que se utiliza en las unidades de cuidados críticos polivalentes, que el modo de ventilación mecánica sincronizada intermitente por presión, sumado a presión de soporte, es el modo de elección cuando se hace una reparación quirúrgica completa. El modo ventilatorio permite que el paciente, en este modo ventilatorio, como ustedes ya muchos de los que están escuchando deben saber, permite programar un determinado número de ventilaciones espontáneas, de ventilaciones mandatorias. Estas ventilaciones mandatorias van con un determinado tiempo inspiratorio, con una determinada FiO2 y con una determinada presión. A su vez, al ser intermitente y sincronizado, permite que el paciente respire en el medio en forma espontánea. Esta respiración en forma espontánea va a ser con un tiempo inspiratorio propio, con una presión de soporte que es la que nosotros colocamos para ayudarlo al paciente en ese momento, y con una duración del ciclo respiratorio también acorde al esfuerzo del paciente. El modo ventilatorio permite adecuar una presión máxima para mantener un volumen tidal entre 8 a 10 mililitros por kilo, que sería lo indicarlo en paciente con un pulmón sano. Permite ajustar frecuencia respiratoria para ir tratando de normalizar la CO2. Nos permite poner una presión positiva al final de la expiración de 5, que esto asegura un adecuado volumen pulmonar, asegura estar cercano en la capacidad residual funcional y genera poco efecto hemodinámico, y nos permite manejar la FiO2, que la FiO2 la vamos a titular en base a la patología que tenga el paciente, en base a lo que nosotros necesitemos que el paciente tenga de PO2. Sin embargo, uno tiene que pensar que rápidamente, cuando la situación hemodinámica lo permite, mientras el paciente pueda, rápidamente tenemos que migrar a ventilación con presión de soporte. La ventilación con presión de soporte es un modo ventilatorio espontáneo. Nosotros necesitamos que el paciente esté despierto y respire. Todas las ventilaciones que ejerce el paciente son propias, no solamente recibe una pequeña ayuda del respirador, que es la presión de soporte, pero si el paciente no tiene un esfuerzo respiratorio propio, no puede ser colocado en ventilación con presión de soporte. La ventilación con presión de soporte se ha demostrado que disminuye el trabajo respiratorio, que permite que la fisiología ventilatoria sea cercana a lo normal y muchas veces mejora la interacción entre el paciente y el respirador. Es decir, el paciente empieza a sentirse cómodo y confortable con el modo ventilatorio que le estamos ofreciendo. Si nosotros estamos ventilando un paciente con
ese IMB con presión de soporte, nosotros vamos a ir disminuyendo la frecuencia respiratoria mandatoria gradualmente hasta que consideremos que el paciente ya no es necesario que tenga respiraciones mandatorias y se coloca solamente en presión de soporte. Como les dije hace un ratito, hay distintas estrategias ventilatorias y eso va a depende de la cardiopatía que el paciente tenga. Esto se utiliza tanto para el pre como para el postquirúrgico. Si lo que nosotros tenemos son cardiopatías congénitas en las cuales el paciente tiene un hiperflujo pulmonar, nosotros tenemos que la ventilación mecánica tiene que estar dirigida a aumentar la resistencia vascular pulmonar. Es decir, nosotros tenemos que tratar desde el punto de vista médico de hacer una especie de cerclaje al pulmón ese para que le llegue menos flujo sanguíneo y tratar de protegerlo. Entonces, de entrada tenemos que pensar que la fracción inspirada de oxígeno tiene que ser lo más próximo al 21%. Sabemos que el oxígeno es un potente vasodilatador pulmonar, con lo cual cuanto más rápidamente podamos disminuir la fracción inspirada de oxígeno, mejor le va a ir al paciente. Las frecuencias respiratorias tienen que ser bajas y tienen que tener presiones medias de la vía aérea elevadas con PIP elevado. Es decir, tengo que tratar de poner volúmenes tidales un poquitito más altos o presiones picos un poquitito más altas con PIP elevada para que la presión media de la vía aérea sea alta y esto evite que funcione como un cerclaje del pulmón. También es importante acá evitar la hiperventilación. Ahora, si nuestro paciente lo que tiene es una cardiopatía congénita con hipoflujo pulmonar, en realidad lo que tenemos que hacer es totalmente lo contrario. Disminuir las resistencias vasculares pulmonares, mejorar la función del ventrículo derecho con FiO2 alta. Acá lo que tengo que hacer es al revés, es decir, tengo que rápidamente aumentar la fracción inspirada de oxígeno para tratar de que el oxígeno provoque una vasodilatación pulmonar y tratar de mejorar el flujo pulmonar. Las frecuencias respiratorias tienen que ser más altas para mejorar el volumen minuto, respiratorio obviamente, y tengo que disminuir la presión media de la vía. Pacientes que han sido sometidos a cirugías con conexiones venosas sistémicas y arterias pulmonares, tipo Gleno-Fontán, lo ideal que está en el punto número 2 es que sea ventilación a presión negativa. Es decir, estos pacientes rápidamente tienen que ser extubados. Hay que hacer una extubación precoz. Lo mejor que le puede pasar al paciente es respirar espontáneamente. Requiere presiones vasculares pulmonares mínimas para que el flujo sea eficaz. Si hago ventilación mecánica convencional, lo ideal es que la presión en la vía aérea sea lo más baja posible, es decir, poco volumen tidal o poca presión pico con poca PIP, pero siempre tratando de estar cercano a la capacidad residual funcional para evitar las atletas. Si lo que tenemos es hipertensión pulmonar o riesgo de crisis de hipertensión pulmonar, acá sí tenemos que fijarnos inicialmente de entrada objetivos ventilatorios. De entrada tenemos que pensar que la PO2 nuestra tiene que estar por encima de 100 milímetros de mercurio, la PCO2 tiene que estar menor a 40 milímetros de mercurio, rondando los 40 milímetros de mercurio, y el pH tiene que ser el adecuado 7,40. Hay que tener una adecuada pseudoanalgesia e inclusive puede ser necesario en algunos momentos realizar parálisis muscular, medicación que no es muy recomendada en nuestros pacientes. Las fracciones inspiradas de oxígeno tienen que ser elevadas por la vasodilatación que provoca el oxígeno, altos volúmenes tidales con frecuencias respiratorias bajas y tiempos inspiratorios cortos. Si lo que yo tengo son pacientes que han sido sometidos a una cirugía cardíaca y que por el tipo de patología que tenía tienen riesgo de hacer crisis de hipertensión pulmonar, uno debería pensar en que tienen que quedar en ventilación mecánica durante 24 a 48 horas postquirúrgica, utilizando esta forma de ventilación mecánica o agregando algún medicamento como ser el sildenafil, como ser el óxido nítrico, etcétera, lo que en ese momento uno considere necesario para compensar a la ventilación mecánica. Por último, el ventrículo único, manejando un gasto cardíaco. Acá lo que nos permite la ventilación mecánica es modificar la resistencia vascular pulmonar para que se balancee el flujo pulmonar y sistémico. Sobre todo, por ejemplo, en la cirugía de Norwood, donde nosotros tenemos un PQS elevado, lo que yo tengo que hacer es poner presiones medias de la vía aérea elevada con la idea de aumentar la resistencia vascular pulmonar. Es decir, tengo que poner PIM, volumen tidal o PIP elevado. Tengo que utilizar FIOs cercanas al 21%. La bibliografía dice que de ser posible, si pudiera y es necesario, utilizar FIOs menores al 21%, que habitualmente eso nosotros, por lo menos acá en el hospital, no hay forma de que lo hagamos. Y tratando de mantener
o de buscar en realidad tener saturaciones de oxígeno, que es lo que rápidamente tenemos acceso, entre 70 y 80%, no más que eso, mantener PCO2 entre 40 y 45 milímetros de mercurio, con pH entre 7,35 y 7,45. Entonces, como conclusión de la ventilación mecánica, tanto la ventilación a presión positiva como la ventilación a presión negativa afecta a los volúmenes pulmonares y las presiones intratorácicas. Acorde a cada paciente es que nosotros preferiremos tener ventilación mecánica o ventilación espontánea. Hay que adecuar la ventilación según la necesidad fisiológica del paciente. Tenemos que tratar de conseguir un modo ventilatorio ideal para optimizar con la menor presión vía aérea. Lo ideal es rápidamente, si tenemos que tener el paciente ventilado, es llegar a presión de soporte, sobre todo cuando el flujo pulmonar depende de la presión venosa. Y lo que nosotros tenemos, esto no es solamente para pacientes cardiovasculares, sino todo paciente que ingresa a asistencia respiratoria mecánica, desde el mismo momento en el cual el paciente ha ingresado al respirador, yo lo primero que tengo que pensar es cuándo lo puedo sacar. Es decir, que tengo que hacer una evaluación diaria tratando de determinar cuál es el mejor momento para extubarlo, para evitar todas las complicaciones que conlleva la ventilación mecánica. Con esto terminamos la parte de ventilación mecánica. ¿Preguntas? Está el micrófono. ¿Te escucha? ¿Te escucha? Sí, se escucha perfecto. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de analgesia y sedación en el perioperatorio. La analgesia y la sedación adecuada es una parte importante en el cuidado básico del paciente con cardiopatía congénita y sobre todo en el cuidado postoperatorio de las mismas. Debe estar focalizado según la necesidad de cada paciente. Es decir, volvemos a lo mismo. No hay una receta uniforme para todos los pacientes. Cada paciente lo tengo que individualizar. La evaluación del dolor y del nivel de sedación tiene que ser rutinaria. ¿Esto qué significa? Yo tengo que evaluar en cada pase de sala que haga y en cada momento en el cual yo voy a revisar a mi paciente si el nivel de sedación y el tratamiento del dolor es el adecuado. ¿Sí? Y tiene que ser con un enfoque multidisciplinar. Como definición, dolor es una sensación desagradable que se asocia a una alteración emocional provocada por daño tisular, y ansiedad es un estado mental que se caracteriza por inquietud, excitación y miedo. ¿Sí? Vamos a ver. Esperen, vamos a ver. ¿Ahí se ven? ¿Ahí sí? Bueno. Entonces, dolor, sensación desagradable asociada a alteración emocional provocada por daño tisular, ansiedad, estado mental que se caracteriza por inquietud, excitación y miedo. El manejo del dolor y la ansiedad es de suma importancia para la familia y para el médico tratante, es decir que nosotros tenemos que, es una parte muy importante de nuestro tratamiento. Hay que pensar que un dolor no controlado en un paciente portador de una cardiopatía congénita pre, intra o postquirúrgico puede traer aparejado distintas situaciones. Por un lado, aumenta el consumo de oxígeno como respuesta al estrés, el paciente se pone taquicárdico, puede generar acidosis metabólica y aumento de las resistencias vasculares periféricas. A nivel pulmonar, hay depresión de la tos, el paciente le duele, no quiere toser, esto genera aumento de secreción y la producción de la telectasia que pueden complicar, sobre todo en pacientes
que tengan una cirugía de Glenn de Fontan y puede generar una hipoxemia. A nivel gastrointestinal, disminución de la motilidad gástrica e intestinal y puede generar depresión de la inmunidad, hipercoagulabilidad y catabolismo proteico. Solamente para que el paciente le duela, con lo cual es importante evitar que al paciente le duela. El dolor y la ansiedad requiere de un equilibrio adecuado con distintos tipos de terapia farmacológica y no farmacológica para maximizar el control y minimizar la aparición de efectos adversos. Muchos de los que están en este curso son neonatólogos y ellos saben, por ejemplo, que si tienen pacientes recién nacidos con una hipertensión pulmonar severa, es un paciente que además de todos los cuidados requiere silencio y requiere tranquilidad. Con lo cual, son las mismas cosas que nosotros deberíamos tener en nuestra unidad. Es importante saber que los neonatos tienen disminuido el umbral para el dolor y su respuesta va a ser de mayor magnitud y duración. Dosis excesivas son peligrosas y son inaceptables. Es inaceptable dar elevada dosis de medicamentos analgésicos en pacientes que son vulnerables, que no se pueden mover y que tal vez no pueden comunicarse. Y hay que tener en cuenta que esas dosis en exceso van a retardar la recuperación, van a promover la tolerancia y van a promover el síndrome de abstinencia. Por otro lado, dosis insuficientes también son inaceptables. Es decir, es inaceptable que un paciente pre o postquirúrgico de una cirugía cardiovascular esté con dolor. El inadecuado manejo del dolor en etapa neonatal trae posteriormente repercusiones desde el punto de vista motor, cognitivo y afectivo. ¿Qué arsenal terapéutico tenemos nosotros para tratar el dolor? Empezamos con los opioides. Los opioides son de primera elección porque son medicamentos muy eficaces. Hay que tener en cuenta que altas dosis, en el intraoperatorio como en el postoperatorio, reducen la respuesta al estrés, aumenta la mortalidad. Ahora, esto no siempre es así, hay que tener excepciones. Excepciones son situaciones donde es difícil balancear la circulación. Cuando yo tengo hipertensión pulmonar, por ahí necesito hacer dosis extra de opioides para tratar de mantener al paciente lo más tranquilo posible, o cuando en pacientes que tienen bajo gasto cardíaco. La farmacocinética y la farmacodinamia dependen de la edad. Hay que tener en cuenta que el aclaramiento va a estar, del opioide va a estar alterado cuando haya un bajo gasto cardíaco o una falla hepática, y en la falla renal puede acumularse el metabolito y prolongar el tiempo de acción. Todos los opioides están asociados a rápida tolerancia, ¿sí? Es decir, que cuanto más tiempo yo deje al paciente con esta droga, voy a requerir más necesidad de droga, más cantidad de droga. También están asociados con retraso en el vaciado gástrico, con lo cual me puede generar intolerancia a la alimentación, que tiene que ser precoz en nuestro paciente, y con disminución de la peristalsis. Dentro de los opioides tenemos la morfina. La morfina tiene un comienzo de acción un poco más lenta que los otros opioides, de eliminación lenta, brinda un pronunciado efecto sedante, es poco depresora de la respiración, aunque sí puede ver alterada la sensibilidad de los quimiorreceptores a la CO2. Hay que tener en cuenta que puede producir hipotensión porque provoca liberación de histamina, que esto puede generar unos vasodilatación, y si el paciente no está con una buen intravascular puede generar una hipotensión. Y dos cosas importantes. Uno tiene que ir titulando la dosis de la morfina. La dosis que uno va a leer en los libros es de 0,05 a 0,1 miligramos kilo dosis, y el intervalo de administración es cada 4 horas. Cada 4 horas porque la vida media de la morfina es. Cuando uno... y es importante saber que la morfina no tiene una dosis máxima, ¿no? Esto no significa que le tengamos que poner 1 miligramo kilo, ¿sí? Pero la morfina no tiene una dosis máxima. La dosis máxima de la morfina es la dosis que calma el dolor del paciente, sabiendo que cuanto más dosis le pongamos, más probabilidad de tolerancia y abstinencia vamos a tener. Entonces uno, cuando recibe al paciente, va a iniciar con dosis baja, la dosis más baja, 0,05 miligramos kilo dosis, siempre y cuando sepamos exactamente cuál ha sido el procedimiento quirúrgico al cual ha sido sometido, e ir titulando la dosis de morfina que requiere nuestro paciente. Si nuestro paciente no llega a las 4 horas desde que he puesto la dosis de morfina, debería aumentar un 20% y a partir de ahí contar 4 horas hasta conseguir el efecto deseado con la morfina. Otro opioide es el fentanilo, es un opioide sintético, tiene 100 veces más potencia que la morfina, inicia muy rápidamente su acción, al minuto ya está generando efecto analgésico y tiene una duración entre 35 y 40 minutos. También tiene algo de efecto sedante e hipnótico con mínimos efectos hemodinámicos, con lo cual es una muy buena droga cuando el paciente tiene una hemodinamia un poco alterada. Hay que tener en cuenta, sobre todo para los neonatólogos, que es una droga que puede provocar rigidez torácica, que no sé si alguno lo ha vivido, pero es una situación bastante desesperante.
horas que el paciente se pone extremadamente rígido, no hay forma de hacerlo ventilar, ni siquiera ni con respirador, ni con bolseo, ni con bolsa y máscara, ni estando intubado, con lo cual genera bastante estrés y corre mucho riesgo la vida del paciente y necesita que inmediatamente se administre una droga bloqueante neuromuscular para que ceda la rigidez. El neonato puede producir anestesia y analgesia completa, y en lactantes y niños muchas veces requiere la adición de un hipnótico o de una benzodiazepina para potenciar su efecto. La dosis va a depender si la vamos a usar para hacer un procedimiento corto o como infusión continua. Cuando hacemos un procedimiento de 0,5 a 2 gamas kilo en bolo, y si la vamos a indicar en infusión continua entre 1 a 2 gamas kilo. Nosotros generalmente cuando vamos a hacer un procedimiento iniciamos con 1 gama por kilo y vemos si es que el paciente tolera el procedimiento. Si vemos que el paciente le duele, aumentamos a 2 gamas por kilo. Y en infusión continua, dependiendo el tipo de cirugía que ha tenido y el tiempo que nosotros consideramos que es necesario que ese paciente esté en asistencia respiratoria mecánica, es que vamos a poner 1 o 2 gamas kilo. El otro grupo de analgésicos que tenemos son los AINES. Los AINES son fármacos que proveen analgesia por inhibición de la ciclooxigenasa y disminuyen la formación de mediadores del dolor. Aparte de ser analgésicos, son antifebriles, antiinflamatorios y antiagregantes. No presentan adicción, no tienen efectos hemodinámicos sistémicos y en general se utilizan para tratar dolor moderado y generalmente son muy útiles en cirugía cardiovascular asociado a los opiáceos. Dentro de los AINES nosotros utilizamos mucho el ketorolac. El ketorolac es una muy buena droga, potencia analgésica importante, es de 0,5 a 1 miligramo kilodosis, un máximo de 20 miligramos, que es lo que trae la ampolla. Se lo da intravenoso cada 8 horas, se puede acortar un poco el tiempo de administración cada 6 horas. Es importante que no sea más de 72 horas, no está indicado en pacientes prematuros, y lo que hay que tener presente es que es muy irritante gástrico, con lo cual el ketorolac siempre tiene que estar asociado a un protector gástrico. Otra droga que utilizamos mucho es la dipirona. La dosis ya la conocen, 10 miligramos kilodosis, se lo deja cada 6 horas. Podemos utilizar paracetamol, 10 a 15 miligramos kilodosis. La desventaja que tenemos con el paracetamol es que lo que habitualmente tenemos en los hospitales es vía oral. Inicialmente el paciente no está con tolerancia oral cuando nos llega en el postquirúrgico, y el paracetamol endovenoso es extremadamente costoso, y por ahí hay otras drogas que tienen la misma potencia analgésica y son más económicas. Y por último, el ibuprofeno, que es una droga que usamos bastante poco nosotros acá en cardiocirugía, 6 a 10 miligramos kilodosis, y se lo puede dar cada 6 a 8. Hay que tener en cuenta que el uso de AINES es muy importante porque permite reducir la dosis de opioides sin depresión respiratoria. Y esto me facilita para no tener tolerancia y abstinencia. Estas son las drogas que generalmente utilizamos para analgesia. Para sedación, la principal droga que utilizamos son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas generalmente son necesarias después de 24 horas si es que nuestro paciente está conectado a un respirador. No es una droga analgésica, con lo cual no se puede poner la benzodiazepina sola, siempre tiene que ir asociada a un opioide. Es una droga que produce hipotensión arterial, con lo cual hay que tener mucho cuidado en el momento de la administración. Y es una droga muy depresora respiratoria cuando se administra junto con los opioides. Hay 3 tipos de benzodiazepina que se pueden utilizar: midazolam, lorazepam o diazepam. Habitualmente, si el paciente está conectado al respirador, utilizamos midazolam en infusión continua. La dosis es de 0,05 a 0,2 miligramos kilo hora. Inicia de acción al minuto, entre el minuto y los 3 minutos, y tiene una duración de acción entre los 10 y 30 minutos, y una vida media que va a depender de la edad del niño, que puede ir de 2,5 hasta 10 horas. Si nuestro paciente no está en respirador y lo que nosotros necesitamos es calmar por ahí un poco la ansiedad que tiene, utilizamos habitualmente el lorazepam. El lorazepam se lo utiliza, generalmente lo utilizamos dosis en bolo, que se puede dar de 0,02 a 0,1 miligramos por kilo. El inicio de acción es generalmente a los 15 minutos y tiene una duración media de 8 a 12 horas el fármaco. Por lo cual, habitualmente nosotros indicamos lorazepam en algunos pacientes que consideramos que es necesario calmar la ansiedad en intervalos de cada 12 horas. El diazepam es poco utilizado por nosotros en cardio. Otra droga sedante que es una muy buena droga que nos ayuda muchísimo a nosotros es el inhibidor de los receptores alfa-2 adrenérgicos, que es la dexmedetomidina. Tiene propiedades ansiolíticas y sedantes. Nunca hay que utilizarlo solo, muy poco efecto analgésico.
no es depresor del sistema nervioso, del centro respiratorio, perdón, con lo cual es una droga segura y eficaz. No genera dependencia, sí lo que produce es disminución de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, sobre todo en pacientes neonatos. Con lo cual hay que tener mucho cuidado porque los pacientes con el acúmulo de dosis empiezan a ponerse bravitos. Estos están indicados en pacientes con respiración espontánea recién operados, ¿sí? Y también lo indicamos cuando queremos hacer el destete de pacientes que llevan muchos días en respirador y han estado con muchas drogas para estar conectados al respirador, entonces necesitamos que se mantenga tranquilo y adaptado al respirador y poder ir disminuyendo las benzodiazepinas o los opioides. Si nosotros asociamos la dexmedetomidina con opioides, vamos a ver que vamos a necesitar menos opioides. Si lo asociamos con benzodiazepinas, menos benzodiazepinas, y el paciente al quedarse tranquilo y relajado, por ahí muchas veces necesitamos menos drogas. La dosis de la dexmedetomidina es de 0,2 a 1 gama kilo en infusión continua. Otras drogas que tenemos y en el arsenal terapéutico dentro de la cardiovascular, la metadona, que es un opioide, una potencia similar a la morfina, sin efectos hemodinámicos, tiene una vida media larga y es útil en síndrome de abstinencia. ¿Cuándo colocamos metadona nosotros? Metadona colocamos en pacientes en los cuales están para ser extubados, que han tenido un tiempo prolongado y una dosis elevada de fentanilo, por ejemplo, y nosotros empezamos a administrarle metadona en intervalos de cada 6 horas durante las primeras 24 o 48 horas para generar que ese fármaco se vaya acumulando y poder ir disminuyendo paulatinamente el otro opioide. Y tratar, porque es bastante complicado, de evitar el síndrome de abstinencia. Ketamina, la ketamina es un anestésico disociativo, utilizamos mucha ketamina nosotros, sobre todo en los procedimientos cortos. Es decir, si los cardiocirujanos tienen que retirar el drenaje mediastinal o pleuromediastinal, o tienen que retirar los cables de marcapaso, o tienen que retirar un tubo de tórax, en ese momento hacemos ketamina. Es una droga que produce amnesia y analgesia somática. Tiene la contra de que da alucinaciones, sobre todo cuando el paciente es más grande y son alucinaciones terroríficas, con lo cual es importante hacerle una dosis de benzodiazepina previa. Atraviesa la barrera hematoencefálica en menos de 30 segundos y tiene una vida media corta, que va de 5 minutos a 2 horas. Generalmente, cuanto más chico es el paciente, más difícil digamos, más drogas necesitamos de ketamina para que el paciente se dé. Tiene efecto inotrópico negativo mínimo y es una muy buena droga que provoca broncodilatación, con lo cual está indicado en pacientes. El hidrato de cloral es un sedante que utilizamos por vía oral, complementa acción de opiáceo y de benzodiazepina y tiene 0 propiedades analgésicas, con lo cual siempre va como coayudante. Por ejemplo, a ver, nosotros, cuando nos llega un paciente de cirugía cardiovascular, las primeras 48 o 72 horas siempre utilizamos opioides. Si nuestro paciente está en asistencia respiratoria mecánica, la droga de primera elección es el fentanilo en infusión continua. Si nuestro paciente no está en asistencia ventilatoria mecánica, la droga que ponemos inicialmente es morfina en un intervalo cada 4. Pasadas las 48 horas, si el paciente no está con dolor, uno podría reemplazar la morfina, ¿sí? Y dejarlo solamente con un analgésico, perdón. Obviamente, en las primeras 48 horas, si nosotros no queremos utilizar tanta dosis de opioide, dejamos habitualmente colocado algunas. Si el paciente nuestro está en asistencia respiratoria mecánica, probablemente si esa asistencia respiratoria mecánica se va a prolongar más de 78 o 72 horas, lo asociemos con una benzodiazepina o con una dexmedetomidina. Y cuando el paciente está saliendo del respirador o ya está fuera del respirador y necesitamos que esté tranquilo para que se adapte nuevamente a la ventilación espontánea, es que podemos utilizar también el hidrato de cloro. Obviamente, para el hidrato de cloro tenemos que tener presente que el paciente ya tiene que tener tolerancia oral. Bien, manejo del dolor y ansiedad, pilar fundamental en el tratamiento del paciente cardíaco. Fundamental, evaluación diaria del dolor y la ansiedad. No he puesto acá, me parecía que se nos iba a prolongar mucho, hay distintas tablas para evaluar dolor y ansiedad, depende la edad del paciente y el lugar en donde estén trabajando, en las distintas tablas que uno puede utilizar. Lo ideal sería tener una tabla para evaluar dolor y ansiedad. Tenemos que evitar utilizar dosis excesivas. En algún momento se utilizaban muchas dosis para tenerlo muy tranquilo en el paciente. Hay que usar la dosis justa.
Y fundamentalmente hay que conocer los objetivos de la sedación y analgesia, promoviendo vigilia, atención del paciente, extubación precoz y movilidad temprana. Gracias. Bien, los invito a que si es que existe alguna pregunta, la sigan colocando a continuación en el chat y le damos la palabra al doctor Pérez Caram para que continúe con la última parte de la charla de el tratamiento quirúrgico del recién nacido, quirúrgico cardiovascular. Buenas tardes. Vamos a tratar de economizar tiempo, ya que por temas técnicos se ha ido diluyendo el mismo. Vamos a tratar de resumir un poco lo que es cirugía cardiovascular, que es un gran compendio. La idea de esto es que espere que pase. Ahí está. La idea es que hablar de cirugía cardiovascular neonatal y cuáles son las patologías que uno debería encarar en esta etapa, porque no son todas las patologías cardiovasculares o cardiopatías congénitas las cuales nosotros vamos a operar. Entonces nos planteamos el objetivo de tratar de mostrar las particularidades de la cirugía cardiovascular en el paciente neonato, haciendo hincapié en la corrección de las patologías más frecuentes y abarcando la conducta inicial de ese recién nacido, que un poco ya hablaron compañeros antes. Esto era para recordar simplemente de la cantidad de pacientes que nacen en Argentina con cardiopatías congénitas y que el tercio de ese paciente se tienen que operar en la etapa neonatal y son muchos pacientes. En la clasificación no es a manera de cansarlos, porque me imagino que ya han visto en varias diapositivas esto, simplemente es para que tengan un esquema en la cabeza de cómo uno podría encarar desde el punto de vista de la clínica del paciente la sospecha, que sería lo principal, y a través de esa sospecha llamar al cardiólogo, por supuesto, infantil para que haga el diagnóstico o derivar a ese paciente adecuadamente, como se dijo, y en el tiempo y en forma, para que se pueda tratar, porque son pacientes muy lábiles y que su estado hemodinámico a veces puede cambiar de estar estable a estar inestable rápidamente. Uno podría dividir cuáles son las cardiopatías congénitas de corrección neonatal con bomba de circulación extracorpórea y sin bomba de circulación extracorpórea. Las principales, no nos vamos a meter en cardiopatías complejas y con varias asociaciones, simplemente las que
la práctica son las más frecuentes o las de más incidencia principalmente, que es la transposición de grandes vasos, la anomalía total del retorno venoso pulmonar, el síndrome de cavidades izquierdas hipoplásicas, tronco arterioso, una CIB grande, una coartación de aorta o una severa o una interrupción de arco aórtico y una atresia pulmonar. Y a corazón cerrado, dentro de ella podemos decir correctoras, un ductus grande, una coartación de aorta, y paliativas como una anastomosis sistémico-pulmonar o cirugía de Blalock-Taussig y el cerclaje de la arteria pulmonar, que prácticamente queda reducido este tipo de procedimientos, en este caso a los pacientes con ventrículo único e hiperflujo pulmonar. La transposición de grandes vasos, como para hacer una explicación rápida de lo que es, simplemente uno tiene que entender que normalmente la arteria pulmonar sale de este ventrículo derecho con sangre azul, que es no oxigenada o carbo-oxigenada, y la aorta sale del ventrículo izquierdo con sangre oxigenada. Bueno, en la transposición simple de los grandes vasos, la aorta sale del ventrículo derecho y la pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Una radiografía de tórax, que es una de las cosas principales que uno en una terapia neonatal o en cualquier situación de internación puede sacar, es sacar una radiografía de tórax y la clásica forma de huevo que tiene la silueta cardíaca. ¿Y cuál es la conducta? Esencialmente en una paciente que tiene una transposición de grandes vasos, en donde la clínica es de cianosis y insuficiencia cardíaca, es abrir las prostaglandinas para dejar el ductus abierto, hacer una septostomía del septum interauricular, generalmente por hemodinamia. Se hace un procedimiento llamado Rashkin, y luego de esa estabilización del paciente por medio de estas prácticas, recién llegar a la cirugía del switch arterial, que es ni más ni menos que seccionar la aorta y la arteria pulmonar, sacar los CAF de las arterias coronarias y luego colocar la arteria aorta en su posición adecuada, saliendo del ventrículo izquierdo, y la pulmonar saliendo del ventrículo derecho con el reimplante de las arterias coronarias. Cirugía compleja desde el punto de vista técnico, pero que ha mejorado muchísimo con los años, y la mortalidad casi que es cero en los mejores centros del mundo. La anomalía total de retorno venoso pulmonar es justamente eso, como bien lo dice, es que todas las venas pulmonares regresan y en vez de ir normalmente a la aurícula izquierda, esto es un esquema donde están todos los tipos de anomalías totales que pueden existir, en vez de ir a esta aurícula izquierda, llega de diferentes maneras, por venas, colectores, venas verticales, etcétera, a la aurícula derecha. Por lo tanto, hay una mezcla total de sangre a nivel de la aurícula derecha, y por el lugar que se va a la aurícula izquierda, generalmente es a través de una CIA. Es así que gana el volumen minuto el paciente, el ventrículo izquierdo y a la aorta. Sin CIA, esto por supuesto que es incompatible con la vida. Dentro de las anomalías totales de retorno venoso pulmonar, generalmente uno las divide en obstructivas y no obstructivas, y la que es 100% obstructiva es esta, que es la infradiafragmática, en donde las venas pulmonares van a un colector y baja por una vena vertical que se va a comunicar generalmente con la vena porta, y es obstructiva porque entra a los sinusoides hepáticos. Esto le produce la obstrucción al paciente y llega muy poca sangre oxigenada a la aurícula derecha a través de la vena cava inferior. Generalmente es un corazón pequeño, las obstructivas, con un esmerilado pulmonar, que generalmente en las etapas neonatales se tiene que hacer el diagnóstico diferencial
con la enfermedad de membrana hialina. Este es un ejemplo de una anomalía en un paciente mucho más grande, que es generalmente el muñeco de nieve que nosotros vemos, que es lo característico en pacientes en donde la anomalía se hace generalmente tardía el diagnóstico. Entonces, ¿qué conducta vamos a tener nosotros en anomalías totales de retorno venoso pulmonar obstructivas? Generalmente es un paciente y no hay muchas cosas para hacer más que la cirugía, es decir, cuando se convierte en obstructiva es una emergencia quirúrgica, una de las pocas emergencias quirúrgicas en donde el paciente, por supuesto, por el bajo gasto cardíaco que tiene que entrar en asistencia respiratoria mecánica, obviamente que hay que corregir el estado ácido base, y cuando uno habla qué inotrópico le ponemos, bueno, en realidad uno podría poner la milrinona por decir algo, pero no hay inotrópico que vaya a mejorar el volumen minuto de este paciente, ya que el problema es que no tiene volumen minuto que le llegue a la aurícula izquierda y por lo tanto al ventrículo izquierdo y por lo tanto a la aorta. Toda la sangre queda encarcelada a nivel de las venas pulmonares porque no tiene una salida adecuada. La cirugía siempre es correctora. Acá pongo dos ejemplos. No me puse en poner todos los tipos de abordaje que existe, pero para que ustedes entiendan, siempre hay supracardíacas, intracardíacas y, como dije recién, infracardíacas o infradiafragmáticas. En este caso, las más frecuentes son las supracardíacas, en donde esto que vendría a ser el colector venoso se comunica por vía de una incisión, el del techo de la aurícula izquierda, una cirugía con bomba, habíamos dicho, circulación extracorpórea, por supuesto, y a veces hay que hacer técnicas de perfusión selectiva cerebral o hasta parada circulatoria total. Y luego el abordaje retrocardíaco es luxando la punta del corazón, haciendo una incisión en la aurícula izquierda y suturando el colector a esa aurícula izquierda. El síndrome de cavidades izquierdas hipoplásicas, esto fue todo un hito en el momento donde estos pacientes antes de la década del 90 no tenían ningún tipo de resolución quirúrgica, así que vino el doctor Norwood y nos iluminó un poco para decirnos cómo tendríamos que encarar a este paciente. Síndrome de cavidades izquierdas hipoplásicas, esencialmente hay varios componentes, pero por decir algo, acá tenemos una aurícula izquierda y acá vemos que hay una atresia mitral, es decir, no pasa la sangre al ventrículo izquierdo, y a la vez acá también tenemos una atresia aórtica, que es una de las combinaciones, atresia mitral y atresia aórtica. Pueden combinar con estenosis y estenosis, todas las combinaciones posibles, en donde el corazón izquierdo no se desarrolla, por lo tanto la aorta ascendente tampoco se desarrolla, y está asociado a veces con coartación de aorta y arco aórtico hipoplásico. Por lo tanto, este paciente es ductus dependiente porque el volumen minuto sale de su ventrículo derecho, que es su único ventrículo, que maneja toda la circulación, es decir, sistémica y pulmonar y coronaria. Como les dije, inmediatamente hace una enfermedad de ductus dependiente. Este paciente generalmente, si es que se cerró el ducto, entra en un shock cardiogénico grave. Entonces el paciente hay que abrir rápidamente las prostaglandinas, colocarlo en RM, colocarlo inotrópico y por supuesto corregir siempre el estado ácido base para la estabilización de ese paciente. La cirugía de Norwood esencialmente es transeccionar la arteria pulmonar en su base, se hace una incisión en la aorta ascendente y arco aórtico, acá está ligado ya el ductus, cierra lo distal de las ramas y del tronco pulmonar. Lo que se hace es colocar acá un parche, ampliando todo el arco aórtico, la aorta ascendente y anastomosándolo a la arteria pulmonar. Entonces formamos una neoaorta, en este caso, y el flujo pulmonar se suple gracias a una anastomosis sistémico-pulmonar con una prótesis
de Gore-Tex. Esto sería la cirugía de Norwood clásica. Después vino el doctor Sano, nos dijo que por ahí era mejor ponerle un tubo desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. No hay motivo de esta presentación discutir cuál es mejor de las dos, pero se hizo esta variante para mejorar un poco la estabilidad del paciente en lo que era el postoperatorio inmediato, que son pacientes extremadamente complejos en su recuperación. El tronco arterioso, hay varios troncos arteriosos, varias una clasificación, también hay varias clasificaciones. Generalmente va la clasificación de tronco arterioso tipo 1 a 4, en donde la más frecuente es la tipo 1, donde, como ustedes pueden ver, hay un solo vaso, una sola válvula, que es la válvula troncal, válvula que es embrionaria, en donde sale la arteria aorta y sale la arteria pulmonar. En este caso es la tipo 1, la tipo 2, las ramas, ya no hay tronco de la arteria pulmonar, sino que las ramas salen contiguamente, tipo 3 salen bien separadas lado a lado de la aorta, tipo 4 es cuando directamente salen de la aorta descendente. Es un paciente que tiene una cardiomegalia enorme, sufre de insuficiencia cardíaca, es un paciente que tiene generalmente un gran hiperflujo pulmonar. Hay muchas variantes de esto. Entonces tenemos que hacer como conducta un tratamiento de la insuficiencia cardíaca con hiperflujo, generalmente no colocarle oxígeno al paciente o colocarle el menor cantidad de oxígeno posible, mantener siempre un hematocrito mayor a 40%, que es un poco lo que los doctores anteriormente. Furosemida, espirona, lactona, enalapril, si el paciente está con insuficiencia cardíaca que se va descompensando, por supuesto que hay que ponerlo en ARM y empezar nuevamente con el control, la corrección del medio interno y si necesita inotrópicos. La corrección quirúrgica de este tronco arterioso, primero es, en este caso que es el tipo 1, transeccionar la aorta, sacar el tronco de la arteria pulmonar. Recordemos que el tronco arterioso siempre está asociado con una CIB, hay que cerrar la CIB con un parche. Y luego lo que se hace generalmente es colocar un homoinjerto desde hacer una incisión, una ventriculotomía, desde esa ventriculotomía, un homoinjerto para que lleve la circulación desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Atresia pulmonar o falot extremo, en el caso que tenemos atresias pulmonares en todas sus definiciones y todas sus asociaciones, ya sea con CIB o con septum intacto, o un falot extremo, que es justamente una tetralogía de falot con una estenosis crítica o una atresia pulmonar propiamente dicha, en donde sabemos que tenemos las 4, para los que no saben, la tetralogía de falot es esencialmente una CIB aórtica, una estenosis pulmonar, como dijimos, en el caso del fallo extremo es crítica, o una atresia pulmonar, donde debido a eso tenemos una hipertrofia del ventrículo derecho y tenemos un cabalgamiento de la aorta en el septum interventricular, en la CIB o en el septum interventricular, bien digo, generalmente hasta un 50%. El diagnóstico siempre va a ser mediante la clínica del paciente, que es lo que hablamos que tiene cianosis, radiografía de tórax que es muy típica, un buen electrocardiograma y un buen cardiograma. Este es el corazón típico, la radiografía típica de un falot, donde vemos un arco medio excavado, que es donde debería estar la arteria pulmonar, un flujo pulmonar y en la punta del corazón elevada, que eso significa el ventrículo derecho está hipertrófico y a la punta del corazón.
puede hacerse un tratamiento quirúrgico. Hay centros donde están haciendo tratamientos, una cirugía correctora neonatales, generalmente no en los falot extremos, generalmente se da en otro tipo de falot, buena anatomía. Cuando tenemos un falot extremo, lo que hay que hacer es una cirugía paliativa, como hablamos antes, que es la anastomosis sistémico-pulmonar, que es colocar una prótesis de Gore-Tex desde el tronco brachiocefálico o subclavia a la rama pulmonar derecha, para dar flujo pulmonar y que el paciente tenga una buena saturación. Luego una cirugía correctora, yo antes, esencialmente es abrir el tronco de la, por supuesto que esto es con bomba de circulación extracorpórea, el paciente está canulado, entonces se abre el tronco de la arteria pulmonar, ahí uno puede observar, ¿cierto? Abre la estenosis, en este caso se hace una mini ventriculotomía, acá abajo está la CIB, se tiene que cerrar con un parche, y luego en este caso se hace un parche transanular con una válvula monocúspide para tratar de mejorar la insuficiencia pulmonar, esencialmente en los primeros años de vida. Ya hablando de cirugías cerradas, tenemos principalmente, se da mucho en prematuro, el ductus arterioso. Como se sabe, es una persistencia del sexto arco aórtico y que normalmente se oblitera y se convierte en un ligamento arterioso. Este ducto arterioso o conducto arterioso, ya saben, comunica la aorta con la arteria pulmonar, el feto normalmente está abierto y se cierra al nacimiento. Generalmente, en pacientes, obviamente, que hay que cerrarlos, es porque permaneció abierto y es muy frecuente en los niños. Acá lo podemos observar, la arteria aorta, con todos sus vasos del cuello, la arteria pulmonar y la comunicación de la arteria pulmonar y la aorta. Bueno, es un paciente que va a tener una insuficiencia cardíaca porque va a tener un shunt de izquierda a derecha, por lo tanto va a tener un hiperflujo pulmonar. Y es un paciente que, ustedes, si es muy grande, es un paciente que va a tener fatiga, sudoración, respiración rápida, dificultosa. Generalmente un paciente que tiene desinterés para alimentarse o se cansa rápidamente, no aumenta de peso y se oculta un soplo continuo en foco pulmonar. Generalmente tiene pulsos periféricos amplios, famosos pulsos Salton, debido a una presión arterial diferencial importante, ya que la presión diastólica es baja, muy baja. Hay hepatomegalia, y como dijimos, muy común en prematuro. Es una vista del cirujano, así vemos nosotros, en una toracotomía que se hace posterolateral izquierda, se abre entre medio de dos costillas, se diseca esto que es la pleura mediastínica, acá está el pulmón reclinado, la pleura mediastínica acá está reparadita con estos puntitos, y nosotros podemos ver acá la aorta, sería el istmo aórtico, para acá está el arco aórtico, esta es la arteria subclavia izquierda, esta es la aorta descendente, acá estaría la cabeza en esta posición, y acá vemos esto, que es un gran ductus, que más o menos este ducto abarca más o menos un 80% del tamaño. El cierre quirúrgico se puede hacer mediante la ligadura con hilo, sea con lino, con seda, o con clips vasculares metálicos de titanio. Y después está, por supuesto, el cierre por cateterismo, una hemodinamia, en donde se puede ver un ductus pequeño, filiforme en este caso, pero permeable, en donde el hemodinamista libera un dispositivo, y ese dispositivo ocluye la conductal hacia la arteria pulmonar, desde la aorta hacia la arteria pulmonar. Por último, la coartación de aorta, que esta sí es una patología que se presenta muchas veces en etapa neonatal. En un paciente, la coartación, como saben, estenosis en la parte inicial de la aorta descendente,
generalmente en los neonatos es yuxtaductal y se asocia, por supuesto, a válvula aórtica bicúspide, a veces a hipoplasia arco-órtico, puede haber otras anomalías como CIB. Entonces, este paciente que cuando la coartación de aórtica es crítica o es severa, es ductus dependiente. Entonces ustedes pueden ver acá, por ejemplo, una coartación de aorta que es bastante importante, si bien este es grande, es bastante importante, y hay una dilatación también postductal, coartación postenótica, donde uno va a encontrar unos pulsos tales femorales, generalmente que están ausentes o están muy bajos, el ductus no está abierto, como decimos, presión y una presión elevada en los brazos, por eso es que de tomar las presiones diferenciales, tomar las saturaciones diferenciales arriba y abajo, débil, piernas o pie frío, generalmente cuando el paciente ya es más grande y tiene una presión elevada puede tener hemorragias nasales, mareos, desmayo, calambre en piernas cuando hacen ejercicio, y en los neonatos, como les dije, es muy grave y se presenta el shock por bajo gasto, y se convierte en una emergencia porque un paciente que viene críticamente enfermo o mortal si no se instaura rápidamente el tratamiento. Esta es una radiografía típica de un paciente con coartación de aorta que no se diagnosticó en la etapa neonatal, sino que se diagnosticó mucho más allá. Hay el famoso signo del 3, podemos observar acá. Y hay otro signo radiográfico, es el signo de Roessler, en donde es tan alta la presión arterial que las arterias intercostales se ponen tortuosas y generan como un serrucho, como una horadación del plano donde están los vasitos por borde inferior de las costillas. En un neonato, por supuesto que tenemos que tratar rápidamente las prostaglandinas, los inotrópicos, ARM y todas las medidas. Hay un tratamiento quirúrgico que es selectivo, eso ya se hace generalmente hay un consenso que se llegó, que si el paciente es menor a 5 años, menos de 30 kilos, tiene que ser quirúrgico. Los muchachos que hacen cateterismo intervencionista cada vez están bajando este peso, pero uno tiene que entender que uno le tiene que colocar un stent a ese paciente, que lo mejor es que sea forrado con FE o Gore-Tex, para que ese stent sea dilatado con el correr de su vida, para que vaya aumentando de peso y este stent no quede chico, porque si uno pusiese un stent en un neonato, imagínense que quedaría chico rápidamente. Entonces, quirúrgico. Esta es una cirugía típica de coartación con un arco órtico pequeño, en donde vemos que el ductus sería está permeable, el istmo aórtico, entonces hay que hacer un clampeo bastante importante a todo el arco aórtico, llegando hasta la aorta ascendente. Esto es aorta ascendente. Llegando hasta la aorta ascendente, lo que se hace es ligar el ductus, se transecciona todo lo que es cuartectomía, transección del ductus, plie el arco aórtico y obviamente también se corta en la aorta descendente. Luego de eso se hace lo que se llama una anastomosis. El caso es terminal extendida porque llegamos hasta la aorta ascendente. Hay varias técnicas de corrección de coartación de aorta. Chao. Y ahí podemos ver que se restituye toda la circulación. Generalmente esta técnica no produce bajo índice de recoartación.
Y este es el tratamiento por hemodinamia, que no lo podemos obviar, por supuesto, que es la colocación justamente de un stent, en este caso un stent que no es un stent forrado, para abrir la operación. Bien, bueno, muchísimas gracias a los doctores, a la doctora Chávez, al doctor Fagalde y al doctor Pérez Carán por las 3 partes de la charla que hemos tenido hoy día. Sí me parece que, bueno, se han abarcado muchos temas el día de hoy. Se terminó haciendo extenso porque empezamos un poco más tarde, así que nos pasamos 14 minutos de la hora estipulada, pero de todas maneras me parece que, bueno, que valió la pena, que se tocaron varios temas muy importantes para el manejo de los pacientes tan críticos como son los neonatos con cardiopatías congénitas. No he visto nuevas preguntas en el chat, por lo menos hasta este momento. De manera que, si les parece, damos por terminada acá la charla. Si se suscitan algunas dudas o cuestiones, podemos seguir haciéndolo. La próxima semana, el miércoles que viene, para hablar de arritmias en el recién nacido. Sí, te escucho medio entrecortado, Pato, pero nada, el miércoles que viene, que es una reunión que muy linda y muy práctica, así que los esperamos a todos. Damos por finalizado entonces. Muchas gracias a los asistentes. Saludos a todos.